toda la honra y la gloria y la alabanza. Digan amén. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. No así los malos, dice el verso 4, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. México desde hace ya algunos años ha sido azotada la República con una terrible actitud y espíritus inmundos de maldad. Y hay gente que quiere hacer mucho dinero fácil. Sin embargo, ese dinero mal habido nunca será un dinero correcto. Es más, las escrituras dicen, el impío atesora para darle ese dinero al justo. Eso lo dice el libro del Eclesiastés. Mantente puro, mantente santo. No vayas a ser del grupo de los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que nunca se levantan en la congregación de los justos. ¿Qué significa, hermano Aaron? Jamás tiene ningún privilegio en la casa del Señor. Nunca. Pablo le escribe a Timoteo, le dice, pongan los que tienen buen testimonio, ya sean diáconos, ya sean diaconisas, ya sean ancianos, los que tienen buen testimonio. Los malos no se levantarán en la congregación de los justos, porque oyeron consejos equivocados, porque anduvieron en caminos perdidos y se sentaron con gente que terminarían como aquellas ciudades que uno estudia en el Antiguo Testamento, una ciudad llamada Tiro, que se consideró como la mejor ciudad del mundo, en un orgullo, y el rey de Tiro se consideraba el más habilidoso en negocios y se consideraba que tenía el mayor conocimiento, aún más que Daniel. Pero su pecado de orgullo lo llevó a que Dios dijera, no quedará de Tiro nada, serás arrasada, no quedará ni polvo en tus calles, quedarán rocas que servirán nada más para servir para tendederos de aquellas redes de los pescadores. Por eso hay que oír el consejo correcto. Y te ruego a ti, con todo mi corazón, que te pares, como dice Jeremías, paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas y caminad por ellas. No vayas a desear el camino que parece fácil, pero su final es muerte. No es lo mismo que un hombre sea apartado del mal como David, a quien Dios le juró y le dijo, hago un pacto contigo, por cuanto me has amado y me has temido y me has querido obedecer. Nunca en 1000 generaciones raeré tu simiente. Nunca. Saúl no. Saúl se quiso burlar de Dios varias veces. Saúl terminó sin descendencia. Y mi oración es que usted tenga una casa estable, una casa firme, que la fe de Dios esté en usted y que se la transmita por su ejemplo a sus hijos. Y estos a su vez lo vean en sus padres, que serán sus nietos. Ayer fue el ungimiento del pastor Alejandro y la pastora Frida. ¿Se fue la pastora? Ah, no, ahí está. Sean ejemplos. Ahora no pueden vivir una vida como la de todos los hermanitos, no. Ahora son ungidos como pastores, son los pastores de los 30 caballeros, ¿no? Échenle ganas en los kilos ahí, porque ahí será su pastorado. Provisional están puestas a prueba, pero sean fieles, gánense el buen grado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Fíjese que primero empezó con un varón, el varón, pero ahora ya hay un plural, los justos. Están los malos
pero diga conmigo, los justos, los que por gracia son salvos, no por obras, por gracia, por un regalo divino, pero que tienen la orden del cielo: sed santos, como vuestro Dios es santo. No toquéis lo inmundo, pueblo mío, para que no padezcas con las plagas que le va a venir a ese mundo pecador. Procura con diligencia vivir una vida honrosa para Dios, porque Él honra a los que le honran. Alabado sea el nombre del Señor. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. Véngase al número 2, por favor, y diga conmigo: veamos qué hacen los malos. ¿Por qué se amotinan las gentes? Está hablando de todos los imperios, de gentes gentiles, de naciones que no fueron pueblo de Israel. Y para que usted lo sepa, se distinguen desde el momento en que el Señor agarra a un hombre llamado Abraham. Agarra a Abraham. Antes eran todas las naciones iguales, todas necesitadas de salvación, pero agarró un hombre llamado Abraham, que le creyó al Señor y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendiciéndote bendeciré. El hombre salió de la tierra, salió de la parentela. Bueno, de a poquito fue saliendo de la parentela y se fue donde Dios le marcó. Y Dios siguió confirmando el testimonio y el pacto. Le cambió el nombre en Abraham, y de él nació, como un gran milagro, en su vejez, Isaac. Sara había sido estéril toda la vida y ya estaba fuera de la menopausia, estaba en la menopausia, ya no podía tener su ciclo menstrual, pero Dios le habló a Abraham. Romanos capítulo 4 dice que Abraham ya estaba como muerto. ¿Qué quiere decir, hermano? Simplemente ya no tenía una actitud viril, mucho menos tenía semen, ya estaba un hombre casi de 100 años. Pero cuando Dios habla, Dios da fuerzas. Dios da fuerzas. A muchos de ustedes Dios les ha profetizado, por no decir a todos. Dios les ha hablado. Crea la palabra, confiese la palabra, viva la palabra, abrace la palabra. No trafique con una promesa, créala, es suya, agárrenla. En el nombre de Jesús. Y le nació Isaac, quiere decir risa. Y de Isaac nació primero Esaú y luego Jacob. Y a Jacob amó Dios. Y Jacob quiso la bendición, y buscó la bendición. Luchó con el ángel. Para las personas que quieren estudiar la Biblia, no luchó así como las artes marciales mixtas, no. En el libro de Oseas está la explicación. Le lloró profundamente a Dios toda la noche, no lo dejaba ir, hasta que el ángel de Jehová le dijo: te voy a bendecir. Le cambió el nombre de suplantador o ladrón y le puso el nombre de Israel. Y de ahí nació un pueblo diferente a los demás pueblos. Y Dios a ese pueblo le entregó a través de Moisés su hermosísima ley. Diga por favor conmigo, ayúdeme. Su hermosísima ley. Para que la meditaran de día y de noche. Esa ley gloriosa entraría para estar dentro de ellos en su meditación. Que la meditaran, que la escudriñaran, que la quisieran vivir. Diga por favor, ayúdeme, como los tendones de los huesos. ¿Qué es lo que sostiene los huesos, doctor? Los tendones. No, pero los tendones. Y a las naciones tuvieron también alguna clase de alguna forma gubernamental de vivir, pero sus leyes eran. Usted estudia historia y ve cuáles eran las leyes de la nación de Egipto. Las leyes
de Siria, de Asiria, la ley de Babilonia, leyes raras. No es como la magnífica ley de Jehová que se la entregó a través de Moisés al pueblo de Israel para hacerlo un pueblo sabio. Sin embargo, no agarraron el consejo, el camino para estar en la silla, sino que prefirieron el consejo de las naciones paganas. Y todas las Sagradas Escrituras, desde el libro del Deuteronomio, será una tremenda enseñanza para los que queremos aprender y amar a Dios, de ver a Dios hablarle a Israel. ¿Por qué fuiste a adorar a Baal? ¿Por qué fuiste a adorar a Astarot? ¿Por qué te entregaste a los dioses que no son dioses? Y empezaron a pensar cosas vanas. Y cuando vino el deseado de todas las naciones, que estaba anunciado desde el Génesis en adelante, Israel no tenía excusa para no haber visto al deseado de todas las naciones, porque Dios le habló de Jesús desde el libro de Génesis, la simiente de la mujer. Le habló por figuras, le habló por señales, les habló por profecías. Y cuando vino, al no tener el consejo sabio, por eso me detengo, por favor, óigame. Trata de no perderte una sola reunión en donde la palabra te va a ser expuesta. Trata de no perdértela. Aprende bien. Asiéntate a aprender, a asimilar, a cotejar, a recibir el consejo sabio. Te hará próspero. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces, seas muy valiente. Meditarás en mi ley de día y de noche, y todo lo que hagas prosperará. Entonces el mundo se divide, y cuando vino el divino Señor Jesús, las gentes representadas o cabalgadas por el Imperio Romano se levantaron en contra de Jehová y de su Cristo. Pero no solo las naciones, sino los pueblos, aquellos que cuando el Señor Jesús estuvo enseñando, haciendo milagros, prodigios, sanidades, que Juan, el discípulo amado, cuando escribe el Evangelio, que lleva su nombre, en el último de los capítulos dice: si se hubieran escrito todos los milagros que él hizo y todas las enseñanzas, no cabrían los libros en la tierra. Ellos fueron tan responsables porque veían y escuchaban testimonios poderosos. Hay un testimonio de una mujer que tenía flujo de sangre constante, 12 años de tener ese flujo de sangre constante. Había ido con médicos, no, nadie la había podido ayudar. Es más, se había quedado pobre. Pero oyó hablar de Jesús. Porque era innegable, no se podía quitar de todo el pueblo el gran mensaje del deseado de todas las naciones. Es más, hasta de Grecia llegaban griegos diciendo: queremos ver a Jesús. Sin embargo, en el momento del examen, las naciones se levantaron, el Imperio Romano, y las tribus que no quisieron nada con él se levantan con sus cabezas que los encabezaban, que era el Sanedrín. Y pregunta este salmo: los pueblos, diga por favor conmigo, las tribus de Israel, piensan cosas vanas. A ellos les entregaron la magnífica ley para no pensar como los gentiles, sino para pensar conforme la ley de Jehová, en donde el gran Señor Jesús nos enseñó: ahí pondrás tu delicia, ahí meditarás de día y de noche. Los reyes se levantarán en la tierra, los príncipes consultarán unidos. Se unían los príncipes de Israel para decir: cómo lo matamos. No lo matemos en la fiesta, matémoslo después para que no haya alboroto. ¿De qué manera? Ahí Judas participó contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
rompamos sus ligaduras. Diga por favor conmigo, al pueblo de Israel, Dios los ligó con ligaduras. Por eso cuando usted estudia el libro de Ezequiel, y en el libro de Ezequiel dice, Ezequiel vivirá estos huesos secos. Y Ezequiel, que era un tremendo profeta de Dios, le dice, tú lo sabes, Señor. Esos valles de huesos secos tipificaba a Israel, que por su pecado había caído a ser raído. Pues profetízale y dile que se junte hueso con su hueso, y empieza el gran milagro y se juntan huesos con sus huesos. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Se juntan las tribus que habían sido disueltas, porque el imperio asirio disolvió 10 tribus y el imperio de Babilonia disolvió las otras 2 tribus restantes. Pero el milagro glorioso es que la nación de Israel ahí está como nación. Su lenguaje es el lenguaje que hablaba Isaías, que hablaba Jeremías, el mismo hebreo, y las tribus bien definidas. Y después de que los huesos se juntaron, les crecerán tendones para que estuvieran unidas. La ley vino a hacer que las 12 tribus vivieran unidas, pero dijeron, rompamos las ligaduras internas. Que no se importe esa ley, que el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová ese buen varón en esa ley tuvo su delicia. Rompamos las leyes, las ligaduras. En cambio las naciones, dice acá, y echemos de nosotros exteriormente sus cuerdas. Las naciones tenían leyes, sí, pero eran como lazos externos, en tanto que la ley que dio Dios a través de Moisés eran como las ligaduras internas. ¿Ve conmigo la diferencia? ¿Sí lo ve? Y todo el odio era, Jehová levantó un ungido y le dio el nombre que es sobre todo nombre. E hizo Jehová el Señor que ese ungido gobernara sobre todo lo visible o invisible. Y esta noche la pregunta para todos nosotros: ¿tú amas al Señor Jesús? ¿O tú eres de los que se levantan en contra de Él? ¿Tú eres discípulo del Señor Jesús? ¿Tú quieres imitar al divino Señor? ¿Tú quieres caminar como Él anduvo? Yo también. Ese es mi sueño, ese ha sido mi anhelo todos estos años y esa es mi oración. He caminado más, yo pienso, más de la mitad de mi vida sirviendo. Y ya lo que falta, si la gracia infinita es conmigo, tengo 72 años, me faltarán 20. Llegaré a los 92, si es así, que sea amándolo, que sea sirviéndolo. Digan amén. Que sea adorándolo, que sea apartándonos de iniquidad. Les quiero comentar que esta noche vamos a tener un acto muy sublime, porque mis hijos César y Estercita van a ser ungidos con cuerno de shofar, y derramaré sobre ellos, cuando llegue el momento, todo un cuerno de aceite. Y el apostolado será reconfirmado. No se lo voy a dar yo solo seré un instrumento del que bajó a las partes más bajas de la tierra, a quien el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, y lo puso a la diestra y está sobre los cielos, porque Él está más sublime que los cielos. Él es el que les reafirmará el precioso ministerio apostólico, profético, magisterial. Claro, seguirán siendo pastores de Shalom en Orizaba. No vayan a pensar, no, ayer se ungió al pastor de Orizaba. No. Tú en prueba estás como pastor de los 30 caballeros. En el nombre de Jesús. Cumplan, sean ejemplos. Hagan que la gloria de Dios sea con ustedes.
Pero esta noche se reconfirmará que ustedes siguen las huellas que el Señor escribió en el libro, porque hay un libro escrito de cada uno de nosotros, Salmo 139. En ese libro está escrito del apostolado de ustedes, y este día particular, 6 de agosto, se reconfirma delante de mis amados, como testigos delante de los amados que estarán viendo este documento y que ahora mismo están sintonizados, adorando al Señor con nosotros. ¿Cuántos se gozan? Con un aplauso para Dios. Alabanzas a su nombre. Bendito, bendito, bendito. Alabanzas a su nombre eterno. Aleluya. Entonces, hermano Byron, así como los 70, Sanedrín 70, fueron los primeros que se levantaron en contra de Jesús, los más sabios. Quiero que venga conmigo, por favor, al Salmo 82. El 82, para la hermana que me preguntó hace un rato qué salmo, 82 está después del 81. ¿Ya lo tienen? Salmo 82. Alabado sea Dios para siempre. Alguien que alabe a Dios conmigo. Dios está en la reunión de los dioses. Diga por favor conmigo, explíquemelo. El Todopoderoso. Dios es título, no es nombre. Dios significa en plural, poderosos, compasivos, clementes, misericordiosos, atentos a su creación. Quienes juran, porque es plural, jamás hacerle daño a la creación, a su creación. Elohim, poderosos, clementes, compasivos. Él está en medio con minúsculas de los dioses. ¿Quiénes serán esos dioses, hermano Byron? Personas a quienes el Todopoderoso les entrega una autoridad. Muy impío, muy pecador puede ser esa autoridad. Pero si Dios la puso al frente, hay que respetar esa autoridad. Nunca, jamás, Dios le dará aplausos a un golpe de Estado. Romanos 13 dice, el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Es tan grave y tan real esta enseñanza que cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto, Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón. No le quitó el título de autoridad, no violó el título de autoridad. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Faraón se sumó con consejo de malos, con camino de pecadores, con silla de escarnecedores, y se puso orgulloso, soberbio. ¿Y quién es Jehová? Yo aquí los únicos dioses que conozco en Egipto son moscas, ranas, truenos, el dios sol. Cada una de las señales que Dios hizo fue mostrarles que ninguna de esas supuestas deidades eran deidades. Pero aquí en este Salmo 82 habla de dioses, son autoridades. Son autoridades. Ese Sanedrín fue levantado como una autoridad en medio de los dioses. Dios está en la reunión de esas autoridades y en medio de esas autoridades juzga. Él está esperando que esas autoridades lo primero que hagan es humillarse, ponerse de rodillas, suplicar a Dios cuando hacen sus reuniones, pedirle a Dios sabiduría. Ya lo había profetizado el Señor por el profeta menor
Hay de aquellos que por las noches idean, porque son autoridades, hacer lo malo. Y viene la mañana siguiente y lo primero que hacen es establecer leyes ingratas. Cuando llegue el momento final del juicio y todos comparezcamos ante el gran trono blanco, aquellos que fuimos creyentes y vivimos como cristianos, nosotros recibiremos galardón en la medida en que obedecimos las leyes de Dios y la voz del Espíritu Santo. ¿Me doy a explicar? ¿Sí me doy a explicar? Pero los impíos de todos los tiempos se van a pasar todos los libros de sus palabras, de sus actos, de sus determinaciones y acciones, y así serán sus grados de condenación. Como dice el Señor Jesús, Betsaida, Corazín, será más tolerable el castigo a Tiro y a Sidón que a ustedes. Por eso esta noche es la gran enseñanza. Sé como el hombre que medita en la ley de Dios. No te salgas del consejo correcto, ni mucho menos te subes en el camino imprudente o en la silla del escarnecedor. Porque ¿a dónde llevará ese camino, hermano Jairo? A oponerse al gran Dios de los dioses y a su ungido. Ahí se corona la soberbia. Y usted lo puede ver en el libro de Apocalipsis, cuando el Cordero va a venir gloriosísimo en un caballo blanco como el Verbo de Dios, y todos los impíos en ese tiempo se juntarán para pelear con él, y al resplandor de su venida los consumirá. ¿Para qué estar toreando el mal? Si esta noche del 6 Dios lo que quiere es bendecirte, bendecir tu casa. Si eres un jovencito, eres un bienaventurado, o en la bondad infinita, lo fui yo cuando era jovencito, y oí del gran mensaje del poder de Dios y le entregué al Señor Jesús mi vida jovencito, y se me cumplió lo que dijo Jeremías: bueno es llevar el yugo desde la juventud. Bueno es de saber cuántas cosas no fui librado. Los que son jovencitos, agarren esta palabra y todos abracémosla. Y si alguien de aquí en este lugar empieza a hablar mal del apostolado de mis hijos, sepa que ya está mal. A los príncipes hay que honrarlos, dice Levítico: nunca hablarás más mal de tu príncipe. Y entonces el que está en medio de la reunión de las autoridades dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Cuántas cosas se hacen pagando para que un malvado salga inocente? Nadie lo vio, solo Dios. Solo Dios. Y entonces hay un Selah. Y ese Selah significa reflexionen. Hay un preludio musical: no hablen, reflexionen, atiendan. Yo estoy en cada reunión de autoridades, sean autoridades civiles, autoridades de una escuela, autoridades del ejército. Él está en medio. Cuando la iglesia, porque va a crecer, va a tener sus ancianos. Hoy tiene ancianas, pero va a tener ancianos. Y van a tener reuniones de consejo. Ellos darán consejo. En medio estará el Señor, para que temblemos. Hay un presidente, yo no sé si usted ha oído hablar de ese presidente, debido Bukele. Él pone de rodillas a su consejo y dice: vamos a tratar cosas demasiado delicadas que tienen que ver no solo con la generación presente, sino con más generaciones de esta nación que tuvo el récord número 1 de la más insegura del mundo. Y se ponen de rodillas y lloran. Y después le dice al juez general: yo quiero que usted investigue la vida de todos los que son mis consejeros, porque yo no quiero tener un gobierno que yo no robo, pero lleno de ladrones.
Y Todopoderoso ha puesto su mano en esa nación. Eso sí, hay que mencionar, porque yo conozco El Salvador de hace muchos años, prediqué en muchas áreas del Salvador, los días de ayuno, de vigilia de los hermanos creyentes en El Salvador. Salvador vivió una de las guerras más crueles en el tiempo de las guerrillas, espantosas. Por eso salió mucha gente huyendo. Pero las viejitas y los viejitos, yo conocí muchos de ellos, los ministros, en ayuno y oración, súplica. Y Dios les bendijo con ese presidente. Alabado sea Dios. Su esposa es creyente de descendencia hebrea. Y él dice, yo soy creyente. Bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que Dios quiere de las autoridades. Diga, esto quiere Dios de las autoridades. Defended al débil y al huérfano. Eso es lo que Dios quiere cuando se reúnen las autoridades. No valerse del extranjero, no valerse del pobre, de la viuda, del huérfano. El que se levanta contra la viuda, que se levanta contra el huérfano, se levantó contra Dios. Hay riquezas mal habidas que no van a durar, de personas que se consideraban casi dioses, violaron y violentaron a muchas mujeres, quitaron terrenos injustamente, y lo único que van a ver es la justa ira de Dios, porque Dios no es juguete de nadie. ¿Está conmigo? Haced justicia al afligido y menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Tuvieron a Jesús ahí en medio del Sanedrín. A él hicieron tres juicios gubernamentales mentirosos. Y las autoridades de gobierno hicieron 3 también. En total 6. Y su juicio fue: crucifíquenle. La muerte peor que un malhechor puede tener, que un ladrón puede tener, en lugar de librar al afligido. Todo él, como un cordero llevado al matadero, no abrió la boca. Y el Señor, viendo el juicio fraudulento, y termina el salmo, continúa el salmo, verso 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. En otras palabras, yo los puse por autoridades. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. Mira esto, cuando Dios delega un manto de autoridad a esa persona que le entregó manto, le dice: quiero que seas de mi equipo, y esa autoridad que te entregué es para declararte que como eres de mi equipo serás como mi hijo. No es que haya nacido de nuevo, no, sino que al compartir autoridad que Dios tiene para hacerle bien al afligido, para hacerle bien al necesitado, para hacerle bien al pobre, para hacerle bien a la viuda, al huérfano, lo adopta en ese sentido como hijo. Esta noche ustedes serán reafirmados en su gloriosa unción apostólica profética para servir, para hacer lo correcto, no levantarse en contra de Jehová, su reino, y en contra de su hijo, no, sino sumarnos al reino del Señor Jesús, al reino de Dios y al reino del Señor Jesús, aunque por eso hayan murmuraciones y persecuciones. Dice el Señor en el verso 6, yo dije, vosotros sois dioses, tienen una dignidad de autoridad, y todos vosotros hijos del Altísimo, porque fue consagrado y públicamente establecido. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. A medida que más se recibe autoridad, más reclamo habrá.
No es lo mismo en el momento final del trono blanco, el juzgar a una persona que su mayor autoridad fue en una finquita. Que cuando llegue el juicio, por ejemplo, para Nerón, que su placer era incendiar a creyentes, ponerlos en palos incendiados para ver cómo se miraba Roma, es de noche, los coltivos. El juicio llega y es mejor prepararnos desde ahora. Habrá un juicio final y aquí en la tierra hay examen. Todos aquí en la tierra somos examinados. Versículo 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Diga por favor conmigo, el afligido que no fue atendido se levantará como el gran Rey de Reyes. Ya vendrá un rugiente. Alabado al Señor para siempre. Otra vez, por favor. No hay razón para que el Evangelio. No hay ninguna razón para que se deseche a Jesús como el único. No hay ninguna justificación para que alguien no crea que es pecador y necesita un Salvador. No lo hay adentro de la conciencia que le dice al hombre acusándolo o él mismo excusando cuando actúa mal. Hay ahí un termómetro interno. Además de los principios de la ley de Dios que nos enseñan qué es lo incorrecto y qué es lo correcto. El que no quiere aceptar a Jesús como Salvador, por argumento el que sea, no tiene razón. Y no se puede quedar intermedio. No puede decir, bueno, yo no voy a ser de los malos, ni voy a ser de los pecadores, ni voy a ser de los gentiles que dijeron crucifícale juntamente con los judíos o el Sanedrín. No, yo me quedo en el centro. No hay. O eres frío o eres caliente. Pero no existe para Dios el ser tibio. O lo amas o lo adoras y lo exaltas y lo ponderas y un termómetro va a ver que lo amo, que lo adoro, que lo pondero es la honra que le dé a los apóstoles después de esta noche. Porque no hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros si Él no los delega. Entonces el que los recibe a ellos, recibe al que los envió. ¿Está claro, mi amado hermano? Verso 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Cuando Dios se burla de alguien, cuando el Todopoderoso le dice a alguna región, te quise juntar, como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste, de tu ciudad no quedará nada de pie. Hablará luego en su furor y los turbará con su ira. Como 30 años después de la infamia, cómo se unió el imperio romano con los judíos. Y Pedro lo predica en su segundo mensaje: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Hechos 3. Pero el Señor lo levantó como el gran príncipe. Y no pasaron ni 30 años para la ciudad de Jerusalén sin que llegaran todas las legiones romanas, centenares de soldados romanos. Sitiaron la ciudad, hicieron unos destrozos con las ancianas, con los ancianos, con los jóvenes, con los niños. Quemaron la ciudad, quemaron el templo, además de violar a todas las mujeres. Fue un saqueo, porque nadie se puede burlar de Dios.
Él hablará en su furor, los turbará en su ira. Y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y aquel que crucificaron, el Padre, hicieron 3 juicios, gubernamentales y religiosos. El 7º juicio fue el que el Padre hizo. Su cuerpo está en el sepulcro, no vio corrupción. Ese es el Salmo 16. Le mostrará la senda de la vida, Salmo 16, resurrección. Y el Padre en las moradas eternas, abriendo los libros de la vida de Jesús. Siempre en santidad, siempre en el consejo correcto, en el camino correcto, en la silla correcta, siempre. Y diga conmigo, y Dios es legal. Y entonces es legal. Entonces Él dijo, la muerte no lo puede retener. No lo puede retener. Su esencia espiritual, dice el Salmo 68, bajó a las partes más bajas de la tierra, donde estaban los que sí habían creído en el Señor, como Abraham, y los que desde Caín en adelante no habían creído en el Señor, y se llevó cautiva la cautividad. Se presentó ante el Padre glorioso. El Salmo 24, que muchas veces lo hemos meditado, alzaos puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y la gran confesión, es el fuerte y valiente, es el poderoso en batalla. Yo he puesto a mi Rey sobre Sión. Ese monte de Sión donde David tuvo su casa es solo una figura del verdadero monte de Sión. El verdadero monte de Sión está en la presencia de Dios. Así como el tabernáculo que levantó Moisés solo fue una copia del verdadero tabernáculo que está en la presencia de Dios. Y Cristo tiene el nombre sobre todo nombre. De quienes se burlaron las gentes, de quienes se levantaron los judíos pensando cosas malas, pensando esa vida tan recta, esa vida tan pura, no la podemos resistir, mejor matémoslo. Y yo profetizo con mucho temor que después de esta unción en esta noche, la gloria de un respaldo divino será mayor sobre esta casa, sobre ustedes, en el nombre de Jesús. Lo digo en el orden que lo recibo, sobre ustedes y sobre esta casa. Hagan que el corazón de Dios sea feliz, caminando en el temor de Dios y honrándolo en todo tiempo. Lo mismo ustedes, mírenme despacio, amadas, amados, sean cuidadosos de no meterse en chismes, de no meterse en divisiones, de no meterse en levantar rencilla. Cuídese, porque eso lo abomina a Dios. Si usted tiene un látigo de ser una persona que le gusta hablar, métase en ayuno, métase en oración, suplíquele a Dios: Señor, yo no quiero golpear el cuerpo de Cristo. El que golpea el cuerpo de Cristo, dice tu palabra, tú lo vas a destruir. Concédeme edificar a los santos, concédeme ser prudente con mis labios. Y si te dio a Jesús, ¿cómo no te va a dar la gracia de vencer con buenos hábitos los malos hábitos? Alguien que diga gloria a Dios. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Primero pregunta el Salmo, ¿por qué? El Salmo número 2, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Tienen alguna justificación para hacerlo? ¿Para ponerse en contra de Jehová y de su ungido? Ninguna, nada más que la rebelión, nada más que el pecado. Y entonces, ¿quién hace ahí la pregunta? El Espíritu Santo. Diga, el Espíritu Santo pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? Es el Espíritu Santo que está preguntando, en contra de Jehová y en contra de su ungido. Ahora, después habla el Padre y dice: yo he puesto mi rey sobre Sión. Él es el Padre. Yo lo voy a turbar con mi ira.
Me reiré desde los cielos de su insolencia y su soberbia. Tengo la gran impresión, apóstol César, que este mensaje va a quedar para varias generaciones, pero también aquí, hoy, en esta noche, Dios está confrontando pensamientos. ¿Por qué te sumas con malos? ¿Por qué no te acercas con los santos? ¿Por qué no vienes como iglesia a buscar la presencia de Dios para que Él envíe sobre ti bendición y vida eterna? ¿Qué te pasa? Que no te defines. Tienes amigos impíos que hacen chistes de las cosas santas y quieres juntarte con los santos. Tienes que definirte. Yo te voy a ayudar, te dice el Señor, marcándote el camino. Pero tú tienes que tomar la decisión. Porque mi amor es no violentar tu personalidad. Tantísimo poder que tiene Dios, pero no posee a nadie. Como los demonios que le quitan la individualidad a la gente y hacen que cometan asquerosidades, porque son espíritus inmundos. Dios no. Dios es santo. 3 veces santo. Entonces habla el Hijo aquí en el verso 7 y dice: yo publicaré el decreto. Diga por favor conmigo, ayúdeme. El Evangelio es un testamento, es un documento, es un decreto santo. ¿Cuál es ese decreto? Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando lo dijo varias veces en la vida de su ministerio terreno: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Varias veces. Estaban en el monte de Cesarea de Filipo y la nube de la gloria de Dios, porque Dios es espíritu, estuvo con ellos. El divino Señor Jesús delante de ellos se transfigura, sus ojos como llamas de fuego, su rostro como sol, sus vestiduras blanquísimas, resplandecientes. Y Pedro quiere hablar. Y cuando Pedro quiere hablar, el Padre inmediatamente lo calla diciendo: este es mi hijo amado, a él oíd. Solo él tiene el derecho de proclamar el decreto, el documento, el nuevo pacto. Y cuando entrega una unción ministerial, está aprobando, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 2, fui probado. El siervo de Dios va a ser probado. Ya lo ungieron como pastor. Y si sale aprobado, se le va a confiar más. Ustedes han sido probados. Líbreme Dios de jugar. Estoy hablando como un profeta. Salieron aprobados. Se reconfirma lo que ya está en ustedes. Es la naturaleza apostólica que no se vale de nadie. Esa fue la gracia que Dios en su piedad me entregó. A nadie le ando prestando dinero, a nadie le ando sacando ahí. Mira, dice Dios que me des ese tu relojito. A nadie. A nadie. Es un manto. Porque nada puede ser el hombre si no le he dado del cielo. Ese manto descenderá más fuertemente sobre ustedes, para que se levante gente que sea ejemplo de los fieles. En palabra, en fe, en conversación, en caridad, en espíritu, para que todas las áreas de estas ciudades, a ver cuántas ciudades son, 8 ciudades son, Córdoba, ¿qué? Despacio, Córdoba, Fortín, Orizaba, Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, Huitláhuac, Intacamaluca, Aculcingo. Aleluya. ¿Cuántos quieren que toda esta región se llene de la gloria de Dios? Solo 2 hermanas, 3 hermanas, 4. ¿Y los hermanos? ¿Cuántos quieren que se llene esta área de la gloria de Dios? Que hayan familias renovadas, que hayan familias cambiadas, que hayan vidas llenas del temor de Dios, que hayan vidas que adoren a Jesús desde la mañana hasta la tarde.
Que hayan personas que Dios les abra las puertas para sus negocios y que sean cabeza y no sean cola. Personas que Dios les abra la puerta a sus hijos para las universidades. ¿Sí o no? Que tengan los mejores títulos, que tengan las mejores preparaciones. Que en el nombre de Jesús llegue el día que de esta área tan hermosa salgan hijos que evangelicen la República Mexicana. Que ya no se diga, hermano Byron, aquí están los malos, hermano Byron. No, que se diga, hermano Byron, aquí solo hay temerosos de Dios, apartados del mal, íntegros de corazón. Diga gloria al nombre de Dios. Yo te engendré hoy. Aleluya. Cuando Pablo dicta la carta a los romanos, pues la dictó. En el capítulo número 1 dice, conforme al Evangelio de Dios, que habla de Jesucristo, el cual fue del linaje de David. Diga, su naturaleza humana. Él fue humano, hermano. Él sintió hambre, él sintió sed. Él fue tentado para compadecerse de nosotros que somos tentados. Pero en la resurrección se dio testimonio de su naturaleza divina. Pedro, cuando predica, dice: la muerte no pudo retener la vida. Y que en esta casa, lo que pasó anoche y lo que hoy va a pasar, llegue a pasar constantemente. Que Dios traiga muchas vidas para que conozcan a Cristo, crezcan en sus caminos y quieran ser predicadores de la gloria de Dios. Diga gloria a Dios. Luego le dice el verso 8, el Padre, diga por favor conmigo, el Padre le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El dueño de las naciones es Cristo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ella habita. El dueño de lo visible y lo invisible es Cristo. Miles de personas van con brujos santeros que creen, uy, el brujón. Ese no es nada. Nada. El poder de la resurrección está en la iglesia, que le sabe creer a Cristo. Y así como el Padre le dijo a Cristo: pídeme y te los voy a dar. Hoy el Padre nos está diciendo a todos nosotros: pídeme las 8 ciudades. Pídemelas, porque son mías. Yo soy Jehová, el dueño de toda carne. Pídemelas y te entregaré las radios, los periódicos. Te entregaré habilidades para evangelismo. Haré, dice el Señor, una cosa que no ha sido hecho en toda la tierra. Como dije en el libro de Ezequiel, del Éxodo: haré contigo, Moisés, cosas que nunca he hecho en la tierra, para que sepa el pueblo en medio del cual estás tú, que tú eres mi siervo. Y Dios les dice esta noche, y profetiza Dios por mi boca: quiero hacer algo que no he hecho en toda la tierra. Quiero que estas 8 ciudades se llenen de la gloria de Dios. Y a ti, César, y a ti, Estercita, los pongo, dice el Señor, para que sepan orar, gemir y clamar y recibir esta palabra. Que Shalom tenga hijas en todas las ciudades que componen toda esta multitud de gente, y que luego me sigan pidiendo el Estado y después me sigan pidiendo la República, porque yo soy Jehová, el Dios de toda carne. Aleluya. Digan aleluya. Aleluya. Alabado su nombre. Yo te entrego las naciones. Habla el Padre a Jesús. Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesús le exaltó al Padre. Jesús honró al Padre. Y el Padre honra al Hijo. Por eso cuando usted estudia el Salmo 45, ahí está hablando el Padre, Chacharito. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Es el Padre
cantándole al Hijo. Dirijo al Rey mi canto, el Padre. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Cíñete la espada sobre el muslo, oh valiente. Por eso dice Hebreos 1, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Porque en el momento de la resurrección, diga por favor amigo, en el momento de la resurrección, le confió el Padre al Hijo el dominio sobre todo lo existente, visible o invisible, todo. Y aquí le está, para muestra de eso, dice el versículo número 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La segunda venida de Cristo será tremenda. Vino en su primera venida como cordero, para que todos aquellos que estaban poseídos del pecado conocieran que Él es el camino, la verdad y la vida, el que nos lleva al Padre. Desafortunadamente, mucha gente prefirió la vida del pecado y se burló de Jehová y de su ungido. Y dice el Proverbio 8, los que me desechan aman la muerte. Entonces volverá a venir, diga por favor conmigo, como león. Dígalo fuerte. A quebrantar las soberbias de todas aquellas altiveces. El día terrible, declaran los profetas, como un horno. El día de Jehová, día de quebranto, día de lamento. Isaías declara y dice, y entonces se meterán en las cuevas y en las rocas. Hoy sabemos, en los búnkers, para ocultarse de la gloria del que viene desde los cielos. Bendito sea Dios que te salvó. Bendito sea Dios que confesaste su nombre. Bendito sea Dios que no te estuviste en el consejo de malos. Bendito sea Dios que te trasladó a su reino admirable. Bendito su nombre para siempre, porque eres parte de la iglesia. Eres la esposa del Cordero. Eres carne de su carne, hueso de sus huesos. Eres el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5. Eres coheredero juntamente con Él. Hay todavía cristianos que no han oído enseñanza y dicen, yo no tengo nada, hermano. No tiene porque no siembra, chulo. Es rebelde. Siembra y usted va a tener. El que siembra cosecha. No trabaja y quiere vivir ahí con un carro grandote. No trabaja. El que trabaja ni siquiera piense en los chicharrones. El que trabaja, que no coma. Pero Dios bendecirá tu vida. En el nombre de Jesús, si tú te apartas de iniquidad. Ahora pues, oh reyes, diga por favor conmigo, ayúdeme. Supe de unos reyes que se sumaron en la rebelión. ¿Quiénes eran estos otros reyes? Estos reyes que sean prudentes, que admitan un regaño, que admitan un aprendizaje, que lleguen a ser verdaderamente autoridad en la tierra. ¿Quiénes serán estos reyes que van a servir a Jehová con temor y se alegrarán delante de Él con temblor? ¿Quiénes serán estos reyes que obedecerán, o sea, honrarán al Hijo? Ayúdeme, diga conmigo, ¿cuáles son las órdenes del Hijo? Anuncia la salvación. Vaya por todo el mundo y anuncia el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Esos reyes son ustedes. Porque Él nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Pero aprendamos, asimilemos, recibamos
No vayamos a sumarnos con consejo de malos, con camino de pecadores, con silla de escarnecedores. No hay necesidad de salir de tu casa para tener una silla de escarnecedor. Solo agarras el teléfono y y ya empezaste a hacer daño. No, yo seré libre de tu sangre, libre de tu sangre, si tú no lo quieres servir con temor, evangelizando a tiempo y fuera de tiempo. Si tú no te apartas para ser de aquellos reyes que llegarán a ser jueces, a quienes el Señor bendecirá tanto. Muchos de los primeros apóstoles fueron aserrados, fueron apedreados, fueron matados. Y se piensa, bueno, ya se acabaron. No, Señor. Descansaron con sus trabajos, pero sus obras continúan. Y cuando venga el día de la retribución, el mismo Señor, como usted grande esto, se ceñirá otra vez la túnica, se bajará de su gran trono y le lavará los pies y les dirá a esa clase de siervos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿O quieres continuar con esa clase de vida media? Bueno, 60 y 30 para el diablo. O 40 para el diablo. Mejor al 100%. ¿Sí o no? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados. Diga, el Salmo 1 empieza con un bienaventurado. El Salmo 2 termina con una nación de bienaventurados. Todos los que en Él confían. ¿En quién, hermano Byron? En el Dios Trino. El Dios Padre que ungió a Jesús. El Dios Hijo que proclamó el decreto o el pacto o el testamento o el documento. El Dios Espíritu Santo que es el que explica lo que pasará en las naciones. Quiero rogarte que por favor ahí sentada inclines tu cabeza y ores a Dios. Aleluya. Ora con todo tu corazón. Pastor, movamos eso por favor. Tú vas a ser mi ayudador.